Antonio Navarro, copresidente vocero de la Alianza Verde en Colombia. Gracias también por estar con nosotros. Y al doctor Javier Cabrera, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Desde Bogotá nos acompañan los tres. Exministro, empiezo con usted. ¿De dónde nace esta idea, pues digámoslo así, esta palabra de rebelarse contra las medidas del gobierno y decir, oigan, esto no está tan equilibrado, nos están afectando de varias formas y cuáles fueron los pasos a seguir para América Latina que pues está interesado en este tema? Bienvenido. Bueno, esto nació porque nos principiaron a tratar como gente ya al borde de la muerte, como gente en mal estado. El presidente y su ministro de Salud hablaba de abuelitos y que nos pusiéramos la bufandita y que nos sentáramos en las sillitas. Y ese tipo de tratamiento condescendiente y minusvalorando a la mayoría de las personas de la edad mía, que están todos perfectos y en capacidad de defenderse y en capacidad de protegerse, nos pareció un tanto abusivo. Y sobre todo con los peligros que eso conlleva, cuando uno principia a minusvalorar a un grupo de la población y a ponerlo a un lado, genera una capacidad de la gente para desdeñar y para despreciar a esa gente, para insultarla, para tratarla mal, que yo resolví salir a favor de crear un movimiento de autoprotección, autodefensa, lo llamé un poco recordando a Antonio Navarro, mi ex colega de gabinete. Entonces, eso tuvo una buena respuesta. Mucha gente acudió. Entonces pensamos en poner la tutela con el apoyo de otras 27 personas y mucha otra gente que nos ha estado estimulando. Y lo hicimos. Y la tutela salió en el sentido que nosotros queríamos, que era volvernos a nosotros legalmente iguales a los demás. Porque el presidente y el ministro habían logrado ponernos a nosotros en una capacidad de capitis diminucio, por ahí encerrados y decrépitos, y con el fallo quedamos iguales a los demás ciudadanos. ¿Y qué se pedía, exministro, en concreto? Porque, por ejemplo, los menores de edad también, a los niños entre 0 y 5 años, estaban también con unas condiciones de confinamiento. Entonces, había partes de la población tratada sin duda de diferentes maneras, pero por su vulnerabilidad frente al virus. Les abrieron ya, digamos, el presidente lo dijo, que sean 2 horas, que puedan salir, pero en concreto, ¿qué es lo que se pide? ¿Que ustedes puedan decidir? Pero mire, eso que dio ahora él generosamente no lo quiso dar cuando estábamos tratando de cumplir con el mandato de la juez, de ponernos de acuerdo en el tipo de medidas que sería. Aquí está el doctor Javier, el testigo. Ellos no quisieron hacer esa concesión en la reunión. Entonces es un poco tarde ya, pues muchas gracias que nos den esa posibilidad. En realidad la juez ya no la dio, porque ahorita ya tenemos el mismo estatus que el resto de la gente y podríamos haberlo hecho sin que el presidente lo decidiera. Pero de todas maneras, muchas gracias. Pero no, en las reuniones donde deberíamos haber tenido eso, ellos no mostraron ningún espíritu de acatar el fallo de la juez. Claro. Y tan es así, tan era algo obvio que deberían hacer, que ahora lo promulgaron cuando ya no se necesita, porque en este momento, también por mandato de la juez, nosotros tenemos las mismas condiciones del resto de la población. Es decir, fue una forma de presión. Antonio Navarro nos acompaña. Señor Navarro, usted en sus redes sociales ha sido quizás crítico de esta tutela o el tema de la rebelión de las canas, diciendo que hay evidencia científica que hay que cuidar a las personas mayores, sobre todo a las mayores de 70. En otros países incluso mayores de 60. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero de todo un saludo a Rudy y a todos ustedes. Estoy encantado de ver a Rudy Home encabezando una rebelión. Yo he sido rebelde toda la vida. Me encanta que Rudy haya encabezado esta rebelión de las canas. La verdad es que tenemos que ir al fondo de la situación. El fondo de la situación es que los datos no mienten. El 49% de los decesos, de los fallecimientos por COVID-19
se producen en mayores de 70 años o más. Eso es una realidad. Entonces, ya sea porque el gobierno lo exija o porque nosotros lo decidamos autónomamente, tenemos que cuidarnos de manera especial. Y lo digo porque yo también soy mayor de 70 años. De manera que tenemos que tener un cuidado especial y tenemos que lograr derrotar al COVID-19 evitando ponernos en contacto con alguien con COVID que pueda contagiarnos, porque el riesgo que tenemos, siendo el 7% de la población contagiada, somos el 49% de los muertos, pues ese riesgo que tenemos es muy alto, de manera que yo sí prefiero que sea protección propia, protección voluntaria, por formación que tenemos, ya somos suficientemente veteranos para saber qué es lo más conveniente. Yo les confieso, yo no he salido ni un solo día más de ir a la farmacia a comprar algún medicamento desde hace más de 100 días. Por voluntad, no porque me lo diga un decreto del gobierno o una decisión del presidente Duque, sino porque entiendo que es razonable el darle un cuidado especial a los mayores de 70 años. De manera que lo que digo es que la tutela pues está bien, pero lo más importante no es la tutela, lo más importante es el comportamiento de cada uno de nosotros. Porque el argumento del gobierno, Antonio, es dictamos estas medidas porque tenemos que cuidar a esta población. Ese argumento es el más válido y es en el que hay que reforzar eso, porque el señor Rudolph con toda razón también dice, bueno, sentíamos violentadas nuestra libertad. Al final se lo dejamos a cada uno, como usted dice, o a decretos del gobierno, porque es que a veces dejárselo a cada uno, no todo el mundo es tan consciente, es la palabra, como lo que usted nos está mencionando. Sí, yo creo que la rebelión de las ternas es como más bien la necesidad de hacer énfasis en el cuidado y autocuidado de los mayores de los que tenemos ternas. Eso es lo fundamental, digamos lo de fondo. Lo de fondo es que somos más vulnerables, lo están demostrando las cifras, que el resto de la población y tenemos que cuidarnos de manera especial. De manera que más allá de que nos lo ordene el presidente Duque o no, tenemos que cuidarnos. Está con nosotros doctor Javier Cabrera, el expresidente. Estamos de acuerdo con Antonio, Rudolph, solamente discrepamos en la forma. Yo le daría un consejo al presidente que, por ejemplo, si está en ese ánimo tan de cuidandero, que cuide a las víctimas, los líderes sociales que están siendo asesinados, etcétera, y nos deje a nosotros cuidarnos a nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo con Antonio Navarro, que es necesario cuidarnos. Yo tampoco salí, lo único que tuve que salir fue a pagar un impuesto porque no me funcionó el internet. Cosa que me dio rabia, porque entonces si lo quieren a uno tener confinado, ¿por qué no le facilitan el pago de los impuestos? Pero en realidad aquí no estamos hablando de la pandemia ni del contagio. Todos estamos de acuerdo en eso. Lo que estamos hablando es del respeto por un grupo de la población que merece el respeto y tiene que ser tratado igual que el resto. Pero el respeto, y usted abre una ventana interesante, señor Homs, el respeto es que al final entonces cada uno decide cómo se cuida, si sale o no salga, ustedes son conscientes, ustedes dicen no salga, y que en la casa. Ok, pero no quieren que desde el gobierno se dicte esa medida. No tienen que estarnos por debajeando y creando una actitud discriminatoria del resto de la población hacia nosotros. Interesante. El doctor está con nosotros, señor Cabrera, gracias por acompañarnos. No solo pasa en Colombia, pasa en América Latina, pasa en el mundo entero. Hablaba con periodistas hace pocos minutos, incluso desde Londres, donde han perdido el 60% de los fallecidos en Reino Unido son mayores de 60 años incluso. ¿Han sido discriminatorias las políticas en torno a los mayores de 60 o de 70 años en el mundo, doctor? Muchas gracias por su pregunta. Un cordial saludo al doctor Homs y un cordial saludo al doctor Navarro también, que lo extrañamos tanto por allá en la tierrita. Yo soy pastuso. Entonces, empezamos. No, yo simplemente desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría deseo aportar unas cifras que son las mismas que hemos aportado insistentemente al Ministerio de Salud. Y hemos también tenido unas discrepancias no solamente con las medidas de flexibilización que se vienen dando en el país, porque sabemos hacia dónde nos lleva esto,
sino también con otras medidas que vienen asociadas también al lenguaje, como lo dice el doctor Homs, y en eso estamos muy de acuerdo. Lo que pasa es que esta tutela pues llega en un momento interesante, llega en un momento de defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Es necesario defender estos derechos humanos porque para eso se ha creado una convención interamericana y Colombia esperemos que este año se adhiera a la firma de esa convención. En esa convención se declaran 29 derechos para las personas mayores. Si estos derechos no fueran vulnerados en las personas mayores, pues no tendríamos necesidad de hacer una convención interamericana, ¿cierto? Entonces yo creo que los derechos humanos en las personas mayores se vulneran de manera sistemática y se vulneran sobre todo en culturas como la nuestra, donde son culturas en donde nosotros nos hemos formado alrededor de unos mitos anti-envejecimiento, ¿sí? Entonces nadie quiere envejecer en culturas como la nuestra. De ahí se desprende todo esto y digamos, yo aplaudo la realización de la tutela. Lo que pasa es que también hay que entender el contexto de este momento y este momento es un momento donde hay que pensar en sobrevivir, ¿sí? Yo les decía en estas reuniones, porque la asociación viene participando en un intento de mediación y como aportante de las cifras de evidencia científica, estamos viviendo en la actualidad en una pandemia endémica y en este sentido, pues por encima de cualquier elemento o argumento jurídico, económico o político, el principal mensaje que ha dado el virus a la humanidad entera, no solo a nuestro país, ha sido que mata a las personas mayores y de manera diferencial se enfoca en ir a afectar a las personas mayores. No solo que las mata, sino que a quienes no las mata, las deja muy malheridas, las deja con unas necesidades de rehabilitación muy grandes y con unas necesidades también de costos en el sistema de salud muy grandes. Entonces, en ese sentido, pues en nuestro país la mayor cantidad de personas mayores que mueren no son por encima de los 90 o los 80 años, no. En nuestro país las personas mayores que más han fallecido son personas entre los 60 y los 79 años. Y estas personas, digamos, no son las personas que ya han cumplido con su expectativa de vida quienes más están falleciendo. Tampoco son las personas con enfermedades crónicas incapacitantes que siempre fallecen las que están falleciendo ahora. Ahora están falleciendo personas que tienen expectativas de vida laboral y de vida y de calidad de vida, de independencia y de funcionalidad superiores a los 20 o los 30 años incluso, ¿sí? Un segundo, entonces, doctor, creo que el señor Homs quiere hablar con nosotros. ¿Nos quiere decir algo más, señor Homs, de lo que está diciendo el doctor? ¿Me escucha bien? Sí, creo que sí nos escucha. Bueno, podemos confirmar que nos escucha producción. Doctor Javier, pero cuando usted habla de los derechos humanos, si un gobierno toma unas medidas que dice que son para proteger a una población, ¿se está violentando un derecho humano ahí? No, por eso digo y es necesario también que se entienda bien que en el contexto actual las medidas que se han tomado no son nada discriminativas. Las medidas que se han tomado son preventivas. Incluso se explicaba a los infantes también están bajo una cuarentena y bajo unas medidas especiales precisamente por la necesidad de cuidar más a las personas mayores. Entonces, en ese sentido, pues hemos considerado que las medidas no son discriminativas en este momento y en este momento no están vulnerando los derechos humanos de las personas mayores. Que son necesarias, esa es su conclusión. Vamos a seguir debatiendo sobre el tema. Hago la primera pausa y hablamos de la rebelión de las canas en Colombia. ¿Son estas medidas del presidente Iván Duque durante la cuarentena obligatoria para los mayores de 70 años exageradas o necesarias? Ya volvemos.
Buena noticia, hablamos de la rebelión de las canas en Colombia. Las medidas del presidente Iván Duque durante la cuarentena obligatoria para los mayores de 70 años son exageradas o necesarias, es lo que debatimos hoy. Tras el fallo del juzgado que insta al gobierno a flexibilizar la movilidad de los adultos mayores, los integrantes de la rebelión de las canas y funcionarios de la administración de Duque se reunieron. A través de un comunicado indicaron que no se llegó a un acuerdo y denunciaron que todavía se los insiste en tratar con discriminación. El Gobierno Nacional le ofreció una fórmula en relación con la modificación de la extensión injustificada del aislamiento hasta el 31 de agosto y el trato diferenciado para las personas mayores de 70 años ordenada por resolución del Ministerio de Salud, dado que no hubo ningún acuerdo. Pedimos especialmente al Gobierno Nacional que mientras no se profiera la última decisión judicial sobre estas resoluciones, se abstenga de expedir nuevos actos administrativos que impongan cuarentenas diferenciadas a los adultos mayores de 70 años. Y además sobre el horario para realizar actividades físicas al aire libre, los adultos mayores indicaron que el gobierno presentó dos propuestas. La primera, 1 hora diaria los 7 días de la semana, la segunda, 2 horas diarias durante 5 días y ambas propuestas han sido rechazadas. Estas propuestas, en esos términos, muestran la falta de ánimo conciliatorio del Gobierno Nacional y su intención de no cumplir con la orden judicial de intentar un acuerdo y de ahondar en la discriminación de la población mayor de 70 años. Por esta razón, no fueron acogidas estas propuestas. Señor Homs, ¿qué se está pidiendo en concreto? Porque hay estas dos propuestas y pues ustedes no están de acuerdo con estas. Mientras tanto, el presidente Duque ha dicho las 2 horas, mientras que ellos también dicen que pues apelan el fallo. ¿Hay alguna propuesta en concreto o simplemente que desde el gobierno les digan, bueno, no decidimos sobre ustedes y ustedes deciden lo que van a hacer? Que nos traten como al resto de la población. Nosotros vamos a quedarnos en la casa, estamos llamando a todos los de la misma edad a que lo hagan, pero que dejen de tratarnos mal, ¿no? Es que, por ejemplo, ahora en los programas esos que tiene el presidente de monopolio de la audiencia, están sacando fotos de personas de 90 años diciendo que son de las de mayores de 70, entonces nos están haciendo pasar como un grupo de personas ya al borde de la muerte. Y eso es propaganda política. Entonces, que simplemente respete el fallo de la juez y que nos deje ser como los demás. Nosotros somos ciudadanos de Colombia, tenemos los mismos derechos, no tienen por qué estar abusando de nosotros. Señor Homs, voy más allá. ¿Usted sí cree que, así como usted dice, estamos llamando a que se queden en casa, que no salgamos, sí puede haber esa disciplina social de la que usted está hablando en realidad? Porque vemos indisciplina social en niños, en jóvenes, ni se diga, de 30, de 40, de 50. O sea, la indisciplina social es lo que en realidad hemos visto. Es fácil decirle a la gente mayor de 60, miren, ahora vamos por nuestra vía, pero quédense en casa. ¿Usted sí cree que todo el mundo lo pueda cumplir? No, hay gente que no puede y no lo está cumpliendo ahora porque es gente que tiene que salir a trabajar y eso está previsto en las instrucciones que el gobierno da, ¿no? Pero la mayor parte de la gente de nuestra edad se da cuenta del peligro y con o sin gobierno va a ser lo mismo. Lo que esto es una vanidad del gobierno y de parte nuestra nosotros sí estamos molestos porque están infringiendo en un irrespeto a nuestros derechos civiles, ¿no? Y si ahora lo hacen con los viejos, mañana lo hacen con los poetas o con los escritores. Así principian las cosas y por eso es que estamos muy firmes en insistir que lo que nosotros necesitamos es igualdad. Antonio, ¿qué precedente marca esto? Es importante lo que dice el señor Homs, hablar sobre la igualdad, pero también yo insisto, por ejemplo, de 0 a 5 años dejan salir a los niños, entiendo que solo media hora una vez al día, por ejemplo, en Colombia. Entonces, hay poblaciones que no realmente están en esta igualdad por las cifras, por la evidencia científica. ¿Estamos hablando que la ciencia está peleando con las libertades? A ver, a mí me parece que hay otras decisiones del gobierno que son mucho más criticables, hasta yo comparto mucho menos, y que no se están discutiendo. Les pongo unos ejemplos. Ingresos solidarios que le están dando a 3 millones de familias en el país, sean 160.000 pesos mensuales. Es una miseria.
Los 160.000 pesos mensuales no sobrevive nadie. Y al que llega a los 160.000 pesos, recibe esos 160.000 pesos, pero además sale, pues te tiene que completar para poder comer 3 veces al día. Esa, por ejemplo, es una decisión que deberíamos estar discutiendo en el país. Hay que aumentar ese ingreso solidario que se le está dando a las familias más pobres del país. La decisión que se está discutiendo en estos días, que va a abrirse la posibilidad de que haya oficios religiosos presenciales. Yo soy católico y yo voy a misa por televisión, veo la misa por televisión y vale igual la misa vista por televisión que irse a un templo, a algo presencial y a todos estos. Y aquellos que son de religiones cristianas no católicas, sé que tienen sesiones de culto por internet, por Zoom, por mecanismos virtuales. Y se está discutiendo y parece que va a ser así por lo que se han oído recientemente, que van a abrir la posibilidad de que las iglesias se reúnen. Ese tipo de cosas y otras, me parece a mí que son más criticables, que yo comparto menos y que valdría la pena hacer una expresión pública de ellas, porque no son lo que debería hacer un gobierno que quiere producir resultados. ¿Y esto no es contraproducente, Antonio? Lo que decía yo, ¿qué precedente deja que todas las poblaciones que se empiecen a sentir, en este caso, respetuosamente vulneradas o discriminadas, empiecen a poner fallos y la justicia pues le gane a unas medidas sanitarias, a una emergencia sanitaria dictada no por un gobierno solo de Colombia, sino mundial? Pero me parece que tenemos una sociedad, es un Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho hay una cosa que se llama la acción de tutela. Y la acción de tutela la puede usar cualquier grupo de ciudadanos si sienten vulnerados sus derechos. Yo en eso defiendo la posibilidad de que se use la tutela, pero pues yo no la firme, porque me parece que hay otras cosas más importantes en esta discusión, aunque por supuesto no me pongo a la tutela y nunca me voy a poner a la tutela, claro, que es un derecho de los ciudadanos cuando sienten que están vulnerados sus derechos precisamente. Exministro, ahora lo escucho. Lo escucho, exministro. También, es decir, hagamos el movimiento y defendamos el derecho de los pobres, porque los más afectados por estas medidas son ellos. ¿Usted dice algo más antes? Vamos poniéndonos de acuerdo, mi querido Luis. Frente a lo que yo le decía de las poblaciones, entonces mañana, no sé, las mamás que estamos con niños de 5 años y tampoco sentimos que los hijos que también sufren unas secuelas deberían salir más tiempo, y los jóvenes que dicen, yo necesito y soy adolescente, pues necesito ir lo hagan porque ¿sí? van a tener una generación de niños con problemas mentales y físicos. Vamos a eso, vamos a la ciencia, doctor. ¿Qué temas hay en estudio y en evidencia de los confinamientos para las personas mayores de 60 o de 70? Mire, hay unos estudios que nos comentan sobre los efectos de la cuarentena en el músculo que nos permite la función del movimiento en las personas mayores y de la independencia. Y también hay otros estudios que nos comentan sobre el tema de la salud mental y la mayor afectación que esto trae para las personas mayores. Sin embargo, también se ha visto que, y los expertos también lo recomiendan y lo han dicho, que la capacidad física se puede mantener durante el confinamiento y se puede incluso optimizar mediante la realización de ejercicios multimodales. Y también que las personas mayores son personas que después de estas cuarentenas salen mucho más fuertes al mundo, porque salen con esa necesidad de ser escuchadas, con esa necesidad de participar y con esa alegría por haber sobrevivido a tremenda paso de la pandemia. Entonces, en ese sentido, digamos, yo quería recordar unas cifras, y es que hay algunos que creen que si 100 personas mayores de 70 años se contagian, es lo mismo que si se contagiaran 30 personas de 30 años y 100 personas de 30 años. Y eso no es así, ¿no? Las tasas de letalidad, que las han criticado tanto, pero que se han mantenido en nuestro país, nos dicen que 1 de cada 10 personas de 60 a 69 años que se contagian han fallecido en estos 4 meses de pandemia, que 1 de cada 4 personas que se han contagiado, que 1 de cada 5
personas que se han contagiado entre los 70 a los 79 años han fallecido, que 1 de cada 4 personas entre los 80 y los 89 años que se han contagiado han fallecido y que 1 de cada 3 personas que se han contagiado entre los 90 a los 99 años han fallecido. Eso en cuanto a la tasa de letalidad. Pero entonces, como recibimos muchas críticas en relación a ese cálculo, hicimos uno de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes y encontramos algo mucho más sorprendente, y es que las personas entre 60 y 69 años que se contagian tienen una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes que es 15 veces más alta que una persona entre los 30 a los 39 años. En las personas de 70 a 79 años, la tasa de mortalidad es 29 veces más alta que entre los 30 a los 39 años, y en las personas de 80 a 89 años, la tasa de mortalidad es 58 veces más alta que entre los 30 a los 39 años. Entonces son medidas que son cifras que son indiscutibles, ¿no? Estoy de acuerdo y felicito al doctor Homs por ese llamado que le hace a la población mayor de 70 años de quedarse en casa. Eso es muy necesario para nuestro país, sobre todo con todo ese despliegue mediático que se dio durante el fin de semana en los medios de comunicación. Pero también estoy de acuerdo con el doctor Navarro cuando dice que hay temas, y también en personas mayores, que son mucho más prioritarios y que también vienen volviéndose cada día más urgentes. Y es que no todo es el tema del confinamiento y del aislamiento. La realidad es que los lugares donde más se van a sufrir estos momentos de angustia y estos dramas son los hogares geriátricos, que son esos sitios donde residen personas mayores. Sí, lo escucho y lo vimos en España, por ejemplo, sitios, ¿no? ¿Cómo, perdón? Lo vimos en España, por ejemplo. Claro, es que en España el 70% de los fallecimientos, de todos los fallecimientos del país, se dieron en estos centros, y en países como Canadá el 80% de la mortalidad en personas mayores se dio en estas residencias. Claro. Entonces, esa sí es un tema urgente que debemos tratar, y que además en esos lugares confluyen las situaciones de salud, las situaciones económicas y las situaciones sociales que requieren una mayor atención. Y en ese sentido sí quisiera unirme al doctor Homs y al doctor Navarro también en esa lucha por esos derechos de esas personas que están residiendo en los hogares geriátricos, porque estas personas no requieren unas medidas de mucha mayor atención. Ahora, yo entiendo, y voy a una pausa, y voy a una pausa con el señor Homs. Ustedes no están peleando contra la ciencia, es decir, usted no está en contra de esas cifras que el doctor Cabrera está poniendo sobre la mesa, señor Homs, porque en Colombia también se ha abierto y se ha polarizado, y como todo en nuestros países, que si no es negro o es blanco, no hay grises, entre decir, bueno, lo que pasa es que quieren hacer lo que quieran y quieren salir a la calle y asuman sus consecuencias si se llegan a enfermar y si después no hay UCIs. Es sido como los argumentos. Es claro que ustedes no están yéndose contra los números, ustedes están conscientes de que esto es lo que está diciendo la ciencia, ¿verdad? Así, mire, es que el problema nuestro es que estamos hablando los unos de una cosa y los otros de otra. Nosotros estamos defendiendo derechos civiles y libertad. A mí me angustia en estas conversaciones que la gente minusvalora la libertad. Espere que nos la quiten, a ver cómo se va a sentir Antonio Navarro, que fue guerrillero precisamente en defensa de lo que él creía que estaba bien. El doctor Sierra no lo conozco tanto como para decirle algo parecido, pero nosotros estamos defendiendo la Constitución, ¿no? Y eso para mí es importante. Por supuesto que es muy importante la situación de los ancianos en asilos de ancianos, la situación de los pobres que tienen más de 70 años. Y tengo una pregunta que a mí me sigue molestando. Hoy en El Espectador decían que en el año 2019 el porcentaje de muertos que eran mayores de 70 era 54%. En cierta forma, el argumento que están esgrimiendo tanto el doctor Sierra como el presidente es que los viejos nos morimos más que los jóvenes. Sí, así es, ¿no?
pero me llama la atención que era más alto ese porcentaje en el 19, que no había pandemia, que ahora que la hay. Habrá alguna explicación científica. Y lo otro que me ha llamado mucho la atención es que la población entre 60 y 69, 6,0 y 6,9, también sufre de los mismos dolencias que sufrimos nosotros, y los tienen por ahí sueltos libres y nadie dice nada, ni el presidente se siente responsable por ellos, y ellos se están cuidando, están en sus fincas, están por allá bien recluidos y felices porque no tienen este ostracismo ni los han vuelto parias, ¿no? Interesante punto. Voy a una pausa antes. Antonio decía, señor Homs, cuidemos la libertad, hay que no la tengamos después. Se está coartando las libertades con las medidas, no solo en Colombia, que en América Latina, que en el mundo entero se están dictando frente a los ciudadanos. Claro, los gobiernos están felices siendo autoritarios. Bueno, Sí, hay ese autoritarismo, Antonio. Están intentando cuidar a la gente, pero si alguien se siente limitado en su libertad, tiene todo el derecho a usar los mecanismos institucionales y constitucionales. Voy a otra como pausa. lo hicieron los de la rebelión de la SAN. Voy a otra pausa. Están tratando de cuidarlo, eso es la verdad, es como la motivación que uno siente detrás de las decisiones del gobierno. Voy a otra pausa, ya volvemos. Las medidas del presidente Iván Duque durante la cuarentena obligatoria para mayores de 70 años son exageradas o necesarias. Es nuestro tema de hoy. Ya volvemos. Hablamos hoy de la rebelión de las canas en Colombia, si las medidas del presidente Iván Duque durante la cuarentena obligatoria para los mayores de 70 años ha sido exagerada o necesaria. Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. El presidente Duque en todo caso aclaró que en ningún momento busca vulnerar los derechos de los adultos mayores, sino resguardarlos por ser la población más vulnerable en medio de la pandemia. En ningún momento hemos pensado nosotros afectar las libertades de los ciudadanos por capricho, por tratar de producir un mal o mucho menos por tratar de discriminar. Nosotros lo que hemos buscado es proteger la vida y proteger la salud. Y hemos buscado todas las herramientas que nos permitan a nosotros actuar. Y sabemos que para las personas mayores de 70 años el aislamiento preventivo ha sido tedioso, difícil, complejo, aburridor, pero tenemos que asumir también un reto y es, queremos salvar vidas. Y para salvar vidas debemos entender cuáles son los sectores más vulnerables a los ataques de esta pandemia. Señor Homs, entiendo que ustedes están negociando con el gobierno, me corrige si no es así, pero ¿cuál sería un buen acuerdo? ¿Qué los dejaría tranquilos? Que nos traten igual que el resto, ¿no? Claro, pero ¿eso qué significa? ¿Que los dejen salir en cualquier horario, que ustedes decidan cuándo quieren salir? Que ahorita hay un confinamiento hasta el 15 de agosto. Ajá. Para todo el mundo. Eso, por ejemplo, me dejaría muy tranquilo. Si todos fuéramos... Aquí han dicho que, no sé si es general en América Latina, o todos en la cama o todos en el suelo. El mismo confinamiento, si los señores científicos creen que tiene que estar confinado, pues entonces estemos todos. ¿Por qué tenemos que ser nosotros? Que tenemos las mismas necesidades, los mismos derechos y la misma capacidad de autocuidarnos. Doctor, quizás finalizo con esto. Hay punto medio, porque también hemos visto pues lo que puede ocasionar un confinamiento o guardar en casa mucho tiempo a niños y a mayores de 70 años. Hay un punto medio en cuanto a cuidar la salud, cuidarlos a ellos, pero también no dejar secuelas psicológicas o físicas en un confinamiento como estos. Claro que sí, claro que hay punto medio y claro que desde las sociedades científicas venimos haciendo las recomendaciones relacionadas con estos puntos medios al Ministerio de Salud y esto es lo que el Ministerio de Salud también ha considerado para sacar dentro de sus lineamientos. Desde antes que nosotros propusiéramos flexibilizaciones, el Ministerio de Salud ya venía proponiendo unos alivios en salidas por 30 minutos 3 veces al día. Y después esto lo aumentaron a 1 hora 3 veces a la semana, perdón, 1 hora 3 veces a la semana. Eso quiere decir que una persona mayor tendría la posibilidad de salir 3 horas a la semana.
Teniendo en cuenta que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que una persona mayor de 65 años debe realizar ejercicios al aire libre al menos unas 5 horas semanales, entonces el gobierno nacional lanza estos nuevos lineamientos donde le da una mayor flexibilización al tema deportivo. Sí, doctor, no tengo mucho tiempo, es decir, todo esto es consensuado, los gobiernos no toman decisiones aleatorias de la ciencia. Por supuesto, okay. El Ministerio de Salud viene muy bien apoyado por todas las sociedades científicas. Gracias, claro, doctor. sí. Con Antonio cierro. En 30 segundos, Antonio, un mensaje que usted ha sido muy enfático en decir. Sí, pueden decirnos que salgamos o que no salgamos, pero el mensaje final, ¿cuál es? No necesitamos que nos cuiden, nosotros podemos y sabemos cuidarnos, es lo que dice la tutela, en el fondo. Pero saber cuidarnos es con tutela o sin tutela, con orden del gobierno o sin orden del gobierno, no salgamos si no es absolutamente indispensable. Cuidémonos, somos vulnerables, nos podemos morir más que otros sectores de la población, así que quedémonos en casa y cuidémonos. Gracias, muy amable a todos nuestros invitados de hoy. Hablamos de la rebelión de las canas. ¿Exageradas o necesarias las medidas del presidente de Colombia, Iván Duque, para los mayores de 70 años? Lo que estamos debatiendo hoy. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Está en nuestro programa Rudolf Homs, exministro de Hacienda, uno de los promotores de la llamada rebelión de las canas, que es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Antonio Navarro, copresidente vocero de la Alianza Verde en Colombia, y tuvimos también al doctor Javier Cabrera, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.